todo menos me dicen ellos sin cesar. Con Juan Carlos Pérez Pacheco vamos a analizar las noticias que nos llegan de la red social. Lo que nadie quiere decir aquí lo vas a hallar. La verdad disfrazada se quiere ocultar, pero en nuestras manos está el desvelar historias ocultas entre tanto bla bla bla. Desenmascaremos la realidad sin titubear. La disfrazada se quiere ocultar, pero en nuestras manos está el desvelar historias ocultas entre tanto bla bla bla. Desenmascaremos la realidad sin titubear. Noticias desenmascaradas siempre al frente, lo que se esconde haremos evidente. Aquí en redes todo se revela, lo que en otros lados se mantiene en tela. Una producción del Norte del Valle. Grupo Cargo Gas presenta Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Coahuila, un lugar donde la historia y la naturaleza se entrelazan de manera fascinante. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Con todo el moreriato sigue vigente? No, claro que no. Eso es, como diría un clásico, esa es política ficción. Los políticos actuamos, pero no he mentido. Hola, ¿qué tal? Durante 15 programas le he estado presentando y hablando el daño que le ha generado a Coahuila 18 años de un mismo gobierno. Y muchos se dirán, si fueron 3 gobernadores diferentes, no. La realidad es que fue una misma persona quien se encargó de gobernar durante esos 3 sexenios. Se le conoce como el Moreirato. Y recordemos que inició con el profesor Humberto Moreira Valdés. Después hubo un interinato con Jorge Juan Torres López, que duró un año, por cierto. Después llegó el jefe del clan, Rubén Ignacio Moreira Valdés. Y finalmente llegó Miguel Ángel Riquelme Solís, a quien ustedes ya saben, les he presentado su sección que se llama El Gato Ratón. A estos 4 gobernadores, Rubén Moreira Valdés los manipuló a su antojo y fue el responsable de lo que hemos vivido en Coahuila durante los últimos 18 años. Fueron 15 programas en los que le hablé a grosso modo todo el daño que le han hecho hermanos de Rubén Moreira y de Humberto Moreira, como Carlos Ariel Moreira Valdés, que desde el magisterio se enriqueció insultantemente, dañando a los cientos de miles de maestros y maestras que han entregado su vida, y hoy en día no hay ni siquiera para sus pensiones, mucho menos para atenderse en un sistema de salud digno como el que en su momento llegaron a tener
los maestros de Coahuila. Pero mucha gente se pregunta, y me han preguntado, ¿pero cómo llegaron ellos a tanto? ¿Cómo llegaron ellos al poder? Y la verdad es que me he dado a la tarea de hacer una amplia investigación al respecto, y la cual a continuación se las voy a estar presentando en varias partes. Esta va a ser la primera de muchas partes que hemos titulado Así inició la desgracia del Moreirato en Coahuila. Como lo vieron ustedes en el comienzo de este promocional o de entrada especial para este segmento, de Así inició la desgracia del Moreirato en Coahuila, lo que dice la frase al último es muy cierto. Vamos a recordarla, dice, que no conoce su historia está condenada a repetirla. Pero hay otra frase más todavía que es más elocuente a lo que les voy a hablar el día de hoy. Esta dice lo siguiente: quien no comprenda la historia está condenado a repetirla. Y ojo con esto, y cuando se repite, lo que está en juego se duplica. Este es de Pittacus Lord, nos dice. Creo que quien no conoce su historia o aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa se la achacan a Napoleón Bonaparte. Pero lo que dice esta de Pittacus Lord, que dice, y cuando se repite, lo que está en juego se duplica. Y es lo que vivimos durante los 18 años del Moreirato. Solo falta con voltear a ver los señalamientos que se hacen desde la Auditoría Superior de la Federación, porque la de Coahuila, créanme que los señalamientos son muy pobres, pero lo que se hace a nivel federal de lo que pasó en Coahuila, solamente con voltear a ver eso, nos daremos cuenta que lo que dice esta frase es muy cierta, Al repetirse, se duplica, y vaya que se duplicó. Tomando en cuenta lo que les acabo de presentar con ambas frases, hagamos historia. Vamos a recordar cómo llegó la familia Moreira al poder, pero tenemos que remontarnos varios sexenios atrás. Déjeme hacer un poco de historia de cómo se elegía a los gobernadores en Coahuila. Yo no sé si pase esto en el resto del país o pasó. Quiero suponer que sí fue de una manera similar. Pero les digo, miren, en Coahuila el gobernador que llegaba era mandado desde el centro del país, era mandado por el presidente de la República en turno, era impuesto desde el centro, desde Palacio Nacional, para que ustedes me entiendan, desde el centro del país era impuesto por el presidente de la República. No me voy a ir muchos sexenios atrás, pero desde el que yo me acuerdo, por ejemplo, está el profesor Óscar Flores Tapia. Él había sido maestro, había sido policía incluso en su capital Saltillo, originario de Parras de la Fuente, Coahuila, había sido motociclista de hecho, cuando fue policía. A don Óscar Flores Tapia, el maestro, le unía una gran amistad con el expresidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Y quiero decirles que producto de esa relación, de esa amistad que tenía con Luis Echeverría Álvarez, lo mandan de candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional. En ese entonces, una decisión presidencial se acataba y se respetaba, por lo que no hubo ningún contrincante que enfrentara en un proceso interno al profesor Óscar Flores Tapia. Se da la elección constitucional. Vamos a ver en la siguiente gráfica cómo quedó aquel resultado. Pues ganó el profesor. Fíjese lo que son las cosas. No solamente no hubo un contrincante al interior del PRI, sino que tampoco no hubo ningún contrincante por ningún partido político, según me reportan en la producción. Llega como gobernador en 1975 y viene a suceder en el cargo a un gran gobernador, por cierto, muy querido como don Óscar también, a don Eulalio Gutiérrez Treviño. Si gustan hasta ahí, ¿qué es lo que sucedió después en el siguiente sexenio?
Después de don Óscar Flores Tapia, quien continuó como ahora candidato al gobierno de Coahuila, fue José de las Fuentes Rodríguez, y no tuvo, por cierto, ningún rival internamente dentro de su partido, por lo que se convirtió en el candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuál fue el único mérito que tuvo José de las Fuentes Rodríguez para alzarse con esa candidatura? Pues que al igual que don Óscar Flores Tapia, era amigo nada más y nada menos que del propio presidente de la República. Sin embargo, al licenciado de las Fuentes, Diablo como se le conocía en aquel tiempo, lo unía dos afinidades con el entonces presidente. Ambos gustaban de practicar el boxeo, y una más interesante, ambos eran muy simpatizantes de la belleza femenina. Hasta ahí lo dejamos, por cierto. No, hasta ahí lo dejamos, por cierto. Ambos muy dados, sobre todo a las actrices, a las actrices de la época, digámoslo así. Vamos a ver, por cierto, ya en la elección constitucional, cómo le fue al muchachón, como le gustaba decirle a sus cercanos, el gobernador de las Fuentes. Vamos a ver cómo le fue en la siguiente gráfica. Sí, miren, tenemos el registro de que tuvo un adversario, fue en la elección de 1981, y el licenciado José de las Fuentes Rodríguez, que iba a través de una alianza del PRI y el PAR, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que ya no existe, por cierto, se alzó con un triunfo con el 81.45%, y tuvo una votación de 191.770 votos. Compitió contra otros 4 candidatos: Juan Manuel Rodríguez González, quien era del partido, creo que Frente Cardenista, que tuvo 2,000 votos, y luego del Partido Popular Socialista, Héctor Morquecho Rivera, con el 0.84%, y su más cercano competidor fue Edmundo Gurza Villarreal, del Partido Acción Nacional, cuando apenas empezaba a pintar el Partido Acción Nacional en Coahuila. Esta persona obtuvo el 16.32%, don Edmundo, con 38.431 votos. Hasta ahí pudiéramos destacar el sexenio de José de las Fuentes Rodríguez para llegar al poder. ¿Quién siguió posteriormente después? El profesor y licenciado oriundo de San Pedro de las Colonias. No dije que Eliseo de las Fuentes era de General Cepeda, Coahuila. Bueno, don Eliseo Mendoza Berrueto era de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Y él, al igual que Óscar Flores Tapia, al igual que José de las Fuentes Rodríguez, llega al gobierno del estado de Coahuila producto de una cercanía y de una amistad, quizá no tan amigo como era don Óscar Flores Tapia con Echeverría, y como José de las Fuentes Rodríguez con José López Portillo, pero Eliseo Mendoza Berrueto tenía pues una relación, una amistad con el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, porque ambos habían coincidido en puestos políticos a nivel nacional. Don Eliseo llegó a ser el líder del Congreso de la Unión en un momento dado. De hecho, es de los políticos que mejores cargos han ocupado a nivel nacional. Obviamente, los 3 que he mencionado, don Óscar Flores Tapia, José de las Fuentes Rodríguez y Eliseo Mendoza Berrueto, ambos ya afinados. Y producto de esa relación que tenía con Miguel de la Madrid Hurtado, pues lo mandan también a competir para ser el candidato. Miren, en aquel entonces ya andaba asomando por ahí la cabeza un aspirante. Guárdense el nombre porque lo veremos más adelante. Había sido secretario general de gobierno con José de las Fuentes Rodríguez, precisamente, y había sido uno de los presidentes municipales más joven que había tenido la capital de Coahuila, entiéndase Saltillo.
quien andaba asomando ya la cabeza con sus aspiraciones políticas de ser gobernador, era el licenciado economista Enrique Martínez y Martínez. Pero estaba muy chavo, estaba muy joven, no tenía carrera política a nivel nacional. Su carrera política prácticamente se había enfocado en Coahuila. Quien sí traía la relación, quien sí traía las tablas, pues era don Eliseo. Y don Eliseo se convirtió en el candidato del PRI al gobierno del estado de Coahuila. Vamos a ver cómo le fue a don Eliseo Mendoza Berrueto en la elección. Fue en 1987. Ahí don Eliseo Mendoza Berrueto compitió con el 81.93% de la votación. Dice, ya comenzaba a crecer el PRI en votación, porque habíamos mencionado ciento y fracción con José de las Fuentes Rodríguez. Aquí ya tenía don Eliseo, o el PRI, 278,570 votos. Él compitió contra la candidata del PAN, Teresa Ortuño Gurza, del Partido de Acción Nacional, como les señalo, que obtuvo el 14.43%, es decir, 49,066 votos. En una campaña estatal, el PMS, candidato desconocido, 1,500 votos, y bueno, otros candidatos que también participaron. Hasta ahí fue lo que tiene que ver referente a la elección de Coahuila con don Eliseo Mendoza Berrueto. Vámonos ahora a la elección que continuó después, y va a ver qué historia le tengo a continuación. Ahí el que fue ungido como candidato del Partido Revolucionario Institucional fue el economista Rogelio Montemayor Seguí, o Segui, como otras personas le dicen también. Pero pasa algo muy peculiar y curioso en el caso del doctor Montemayor. A él nadie lo conocía. Al menos Flores Tapia, pues ya había andado en la Ciudad de México, ya se había movido en Coahuila, sobre todo más en Coahuila. José de las Fuentes Rodríguez pues había llegado a ser, creo que hasta dirigente de la CNOP a nivel nacional. O sea, había formado parte de una cartera importante de su partido a nivel nacional. Fue el dirigente nacional de la CNOP. Ya se había movido también, y en el caso de Coahuila también lo conocían, sobre todo en la Universidad Autónoma de Coahuila. Don Eliseo Mendoza Berrueto, pues no se diga, ya le señalaba yo, fue el líder del Congreso a nivel nacional, ya había sido diputado, muchos cargos de don Eliseo. Pero ¿quién era Rogelio Montemayor? Nadie había escuchado nunca de Rogelio Montemayor, más que en la región carbonífera, porque él es originario de Sabinas, Coahuila. Sin embargo, le unía una gran amistad. Este sí, se decía que era su brother, su hermano, con el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. ¿Se acuerdan que les había señalado que andaba por ahí asomando la cabeza en aquellos tiempos y que ya mostraba su ímpetu, sus ganas de querer ser gobernador? Me refiero a Enrique Martínez y Martínez. Bueno, pues Enrique Martínez y Martínez ya era diputado federal. Ya lo conocían en todo el estado de Coahuila, ya había tocado, como coloquialmente se dice, base en la Ciudad de México, ya lo conocían periodistas a nivel nacional. Y pues él ya había abiertamente expresado que quería ser gobernador de Coahuila, que quería al menos ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del estado de Coahuila. Y lo que son las cosas, él conocía a Rogelio Montemayor, porque también estudió en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el vecino estado de Nuevo León. Y casualmente había estudiado economía, al igual que Rogelio Montemayor, y ahí también estaba estudiando Carlos Salinas de Gortari.
¿Y saben quién también estaba ahí estudiando? Luis Donaldo Colosio Murrieta, el finado ex candidato asesinado presidencial del PRI. Sin embargo, Rogelio Montemayor pues se juntaba con Salinas de Gortari y Enrique Martínez y Martínez pues no tanto. Y fíjese lo que son las cosas. Carlos Salinas de Gortari, sabiendo que Rogelio Montemayor no tenía carrera política, decide nombrarlo delegado de un famoso y exitoso programa que tuvo en su momento Carlos Salinas de Gortari, que se llamaba Solidaridad. Entonces, al venirse como delegado de Solidaridad a Coahuila, pues todos los coahuilenses, políticos de aquel entonces, pues voltearon a ver a Rogelio Montemayor como el tapado. Dijeron, este va a ser el sucesor de don Eliseo Mendoza Berrueto. Y tengo muy presente que las oficinas de Sede Sol estaban a medio kilómetro del Palacio de Gobierno, por una calle muy importante aquí en Saltillo que se llama la calle de Victoria. Desde el Palacio de Gobierno se ve toda la calle de Victoria, ahorita se las vamos a mostrar, y topas en la Alameda Zaragoza, donde está hoy una delegación, se llama Adeliste, ahí estaban las oficinas de Solidaridad. Bueno, pues quiero que sepan que cuando llega el doctor Rogelio Montemayor desde el tercer año más o menos de gobierno de don Eliseo, prácticamente el gobernador del estado, fue borrado del mapa. Seguía siendo el gobernador, por supuesto, pero todos los políticos desfilaban por las oficinas de Solidaridad, es decir, en las oficinas de Rogelio Montemayor. A don Eliseo Mendoza Berrueto le tocó una etapa muy complicada, muy difícil, porque siendo el gobernador del estado y que no te tomen en cuenta y que tomen más en cuenta a un delegado federal, no le ha de haber caído nada bien. Sin embargo, si algo tenía el maestro Mendoza Berrueto, es que él era muy institucional y era muy respetuoso y no se iba a pelear con el enviado del presidente. Entonces don Eliseo aguantó callado. Quien no aguantaba callado era Enrique Martínez y Martínez, porque se empezaba a dar cuenta que Rogelio Montemayor estaba agarrando una fuerza, pero una fuerza impresionante. No había reuniones, eventos de carácter empresarial, de carácter político, es decir, si el PRI hacía un evento, invitaban a Rogelio Montemayor y era el más aplaudido. Si había un evento empresarial, invitaban a Rogelio Montemayor y era el más aplaudido. Al gobernador le daban su lugar, pero pues ya sabíamos que las porras se las llevaba a Rogelio Montemayor. Y Enrique Martínez decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y empezó a moverse más, empezó a incrementar, a hacer su presencia en los medios de comunicación, entrevista donde iba, decía, el que respira aspira, era una de las frases que él hizo muy famosas, y él a quien quisiera escucharlo decía, pues es que me toca a mí, o sea, yo ya me preparé para esto. Y se dan cuenta en el centro del país que hay un rebelde, porque yo así calificaría a Enrique Martínez y Martínez en su momento, como un rebelde, porque veía que le estaban comiendo el mandado. Y fíjese la estrategia que se hace para sacarlo, si se me permite el término, de la jugada. Ya llegados los tiempos, había ya que designar al candidato, al que iba a ser el sucesor del gobernador Mendoza Berrueto, y por los únicos dos tiradores que se oían fuertes, pues eran Rogelio Montemayor, el enviado, y Enrique Martínez y Martínez. Pues había que hacer algo, había que nombrar ya un candidato. Y resulta que recibe una llamada Enrique Martínez y Martínez
de la Secretaría de Gobernación, donde le piden que vaya a la Ciudad de México porque el presidente Carlos Salinas de Gortari iba a hablar con él. Obviamente Enrique Martínez y Martínez, hay de dos sopas. O voy y me dicen, te calmas y te damos esto, no sé, una senaduría. Ya sabe cómo son los políticos. Te doy algo para calmarte o algo. O voy y me dice, pues tú vas a hacer. Y siendo honestos, en Coahuila, hablando de sociedad, tenía más presencia Enrique Martínez y Martínez que Rogelio Montemayor. El fuerte de Rogelio Montemayor, pues lo tenía en el partido, porque era el enviado del presidente. Y todos los empresarios, pues coqueteándoles, y véngase a la cena, mi doctor, y véngase a la comida, mi doctor, y bienvenido, doctor. Y, por cierto, aclarando, doctor en economía, no en medicina. Porque alguna vez por ahí alguien le dijo, oiga doctor, fíjese que me duele el hombro, y nomás se les quedó viendo, soy doctor en economía, no en medicina. Pero bueno, andaban ahí todos queriendo quedar bien con él y todo. Bueno, entonces vuela Enrique Martínez, llega a Palacio Nacional y me dicen que después de tenerlo en antesala el tiempo necesario, ya es recibido. Y cuando lo reciben, le dicen que pues esperan que le levante la mano al candidato al gobierno del estado de Coahuila, que era el doctor Rogelio Montemayor. Obviamente Enrique Martínez y Martínez, con ese colmillo largo y retorcido que tiene, dijo, en lo que yo venía volando, a Rogelio Montemayor lo estaban destapando. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente. Aquí en Saltillo hay un cine que se llama el Olimpia, ya no funciona. En ese recinto, precisamente, se estaba llevando a cabo el destape de Rogelio Montemayor. Enrique Martínez y Martínez, pues no le quedó de otra entender que fue sacrificado y que el ungido, una vez más, producto de una amistad, el presidente de México imponía a un candidato al gobierno del estado de Coahuila. Miren, déjenme decirles que esa es la peor desgracia que nos ha podido pasar a los coahuilenses y a quienes vivimos en este estado. Yo no sé si en el resto del país suceda lo mismo, insisto. Aquí sí se imponían candidatos a gobernador, pero les voy a decir por qué la peor desgracia por la que hemos pasado. Porque quien imponía al gobernador en Coahuila, entiéndase, el presidente, solamente le tocaba gobernar un año con él. Es decir, Echeverría gobernó un año con Óscar Flores Tapia. José López Portillo gobernó un año con José de las Fuentes Rodríguez. Miguel de la Madrid Hurtado gobernó un año con don Eliseo Mendoza Berrueto. Lo mismo le sucedió a Carlos Salinas de Gortari. Él gobernó un año con Rogelio Montemayor Seguí. Por eso siempre se nos ha dicho que en Coahuila tenemos un año papá y 5 años padrastros. Pero ahorita les doy más datos sobre ese tema. Vamos a ver la gráfica de la elección del doctor Rogelio Montemayor, una vez que fue ungido como el candidato. Miren, a él le tocó enfrentar a Rosendo Villarreal Dávila, pero miren, aquí el PRI ya comenzaba a caerse en porcentajes de la votación. Si ustedes se fijan, con Óscar Flores Tapia, bueno, ahí no traía el porcentaje, pero con José de las Fuentes fue el 80 y tantos %, con don Eliseo el 80 y tantos %, y miren, aquí ya caía el PRI a un 62%, prácticamente perdía un 20% de la votación el PRI. Sin embargo, en porcentajes,
perdió un 20%. Sin embargo, en votos, pues obviamente aumentaba la población y crecía cada vez más. El doctor Montemayor obtuvo 423,446 votos contra 174,531 votos del ingeniero Rosendo Villarreal Dávila, que le representa un 25.76%. En esta elección hubo otros dos candidatos. Jesús González Esmal, que iba por el PRD, con 31,312 votos, y Francisco Navarro Montenegro, en paz descanse el ingeniero, me tocó conocerlo también, por el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Él obtuvo 30,151 votos. Fíjese, en la elección de 1993, Navarro Montenegro obtuvo más votos que ahora el PRD en la última elección, por eso perdieron su registro. Dice lo que son las cosas, lo que son las cosas. Esto fue en 1993. Bueno, ya les decía yo que nos tocaba un año papá y 5 años padrastro. ¿Qué representaba esto? Pues que a Coahuila solamente le iba bien y lo digo con T, un trinche año. Un trinche año nos iba bien nada más. Los cinco años restantes eran de la patada. ¿Por qué? Porque el gobernador no quería al que había dejado su sucesor. Simple y sencillamente. Es decir, a Flores Tapia no lo quiso López Portillo, al grado de que lo quitó del gobierno, lo derrocó, y mucha gente, digamos, pues no generacional mía, un poquito mayor, ha de tener presente esa información. A Óscar Flores Tapia lo quitó José de las Fuentes Rodríguez, le hizo una campaña tremenda, ahí fue copartícipe el único periódico importante que en ese entonces había en Coahuila. Bueno, no debo decir eso, me retracto, porque habían otros dos también importantes, el Independiente y el Heraldo de Saltillo, y creo que el Sol del Norte también, y andaba por ahí. Pero el periódico local con más fuerza era el Vanguardia, del finado Armando Castilla Sánchez, y el Vanguardia jugó un papel muy importante para derrocar a uno de los gobernadores más queridos que ha tenido este estado en la década de los 80. Don Óscar Flores Tapia, todavía me tocó verlo en Saltillo, caminar por esa calle que les decía hace rato, la de Victoria y Juárez, a un costado del Palacio de Gobierno. Iba un banco que estaba ahí siempre, y me acuerdo del viejo no, con todo el respeto del mundo, ahora sí que sus brazos todos llenos de vellos y todo, parecía un oso, don Óscar Flores Tapia, y la gente se formaba para saludarlo. De veras, muy querido don Óscar Flores Tapia. Sin embargo, era de esos gobernadores que los tenía bien puestos. Y era el presidente de la República, que en este caso era José López Portillo, jamás de los jamases se le hincó. Lo respetaba como presidente, respetaba su investidura, pero nunca permitió que su intromisión hacia el Estado. Y bueno, pues eso ocasionó que José López Portillo, que también era un bravucón de primera, pues chocaron, al grado de que lo derrocó. Por eso le digo que un año papá, 5 años padrastros. En el caso de José de las Fuentes Rodríguez, pues le toca un año con José López Portillo. Sin embargo, llega Miguel de la Madrid y pues no eran afines. Sin embargo, pues el diablo de las Fuentes se dedicó a gobernar, a hacer 2, 3 ahí movimientos y 2, 3 centros hospitalarios. Y bueno, terminó su sexenio sin ningún contratiempo. En el caso de don Eliseo Mendoza Berrueto, pues le toca pues un año
Un año con Miguel de la Madrid, pues, le había puesto Miguel de la Madrid. Y le toca 5 años con Carlos Salinas de Gortari, como les dije hace rato, muy institucional, don Eliseo Mendoza Berrueto, una dama diría yo, nunca se peleó con el presidente. Lo que le hicieron, que demandarle a Rogelio Montemayor, en casi más de la mitad de su sexenio, y que todo el mundo volteó a ver a Montemayor y a él lo hicieron a un lado. Eso se lo hacen a don Óscar Flores Tapia y los corre de veras. Los corre a patadas de Coahuila. Don Óscar no permitía eso. Pero bueno, Eliseo Mendoza Berrueto tuvo que disciplinarse y aceptar que Rogelio Montemayor pues, era prácticamente el que mandaba en Coahuila. Y bueno, le toca a Rogelio Montemayor trabajar un año con Carlos Salinas de Gortari. Fíjese lo que son las cosas. Sí recordarán que les dije que Rogelio Montemayor estudió con Carlos Salinas de Gortari en el TEC de Monterrey. Y también les dije que ahí estaba Enrique Martínez y Martínez, pero era de otro grupo, y que también estaba ahí el asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Bueno, pues era muy amigo también el doctor Rogelio Montemayor de Colosio. Al irse Carlos Salinas de Gortari y ser designado Luis Donaldo Colosio Murrieta el candidato, pues el doctor Rogelio Montemayor iba a ser el gobernador que iba a romper con esa inercia de tener un año papá y 5 años padrastros, porque lo puso su amigo Carlos Salinas de Gortari. Pero iba a llegar su otro amigo, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Sin embargo, ya todos sabemos lo que aconteció posteriormente. Matan, asesinan, se da el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y entra Ernesto Zedillo Ponce de León, pues que no tenía ninguna relación con Rogelio Montemayor, porque Zedillo pues, había estudiado en el Politécnico. Era de otro grupo político, sí economistas, pero eran de otro grupo político. Entonces, le cae también, pues la desgracia al gobernador, pero a Coahuila. Porque, pues de alguna u otra manera, nos hubiera ido mucho mejor con Colosio que con Zedillo. Debo de decir que el doctor Rogelio Montemayor supo acoplarse al presidente de México, pero sobre todo porque ambos pues, son economistas. Sin embargo, no olvidemos que en el sexenio de Zedillo se dio la devaluación, se vino tiempos complicados en la economía y pues no quedó de otra. Entonces, seguimos teniendo un año papá y 5 años padrastro. Lo que viene a continuación es un vuelco que le vino a dar a Coahuila, porque por primera vez el presidente de la República dejó de imponer a gobernadores en nuestro estado. Pero esa historia se las platicaré después. Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Una producción de Norte del Valle. Grupo Cargo Gas. Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad.